Amén. 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 El Espíritu de Dios sabe todas las cosas. Él nos enseña. Pastor, el número 11 otra vez, por favor, si fuera tan amable. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos Esa es la clave. lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos, versículo 12, lo que Dios nos ha concedido. Dios te ha dado su Espíritu, y ahí justamente estamos hablando del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo para que tú sepas lo que Dios te ha concedido. Tienes una herramienta que te va a avisar del futuro, las cosas importantes, ¿no? Versículo 12, entonces, después 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El diablo no entiende las cosas de Dios, porque para entender las cosas de Dios hay que tener el Espíritu Santo. Y acá bien claro está diciendo que el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo no entiende. Por eso hay tantas personas que son tan carnales, que no entienden. Porque tú estás haciendo una vida para el Señor y te miran y dicen, tú eres un loco, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo no haces lo otro? ¿Por qué no? ¿Por qué vives una vida que pareces un monje, una monja? Y a veces incluso los cristianos no entienden las cosas del Espíritu, no entienden, ¿no? Sí. Que deberían de entender que deben evitar dar lugar al diablo. Por supuesto. Dejando de ser muchas cosas que están abriendo oportunidad para ser atacados. Evidentemente. Por ejemplo, bueno, lamentándose, murmurando, ¿no? Claro. Desesperándose. Entendamos, hermanos, que la Biblia habla de que hay una cosa, los que tenemos el Espíritu de Dios, estamos bendecidos y cuidados por Dios, pero los que estamos en la carne, ¿no? No pueden participar de las bendiciones de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no pueden, no quieren, no pueden, no les interesa, quieren buscar sus apetitos, sus deseos, sus derechos encima de los derechos de los demás, etc. A veces se pasó todo el día en la casa, ¿no? Y en lugar de haber buscado al Señor, lo único que se ha tratado es pelear. Entonces, entendamos que para ello necesitamos del Espíritu de Dios, y Dios nos ha dado esa capacidad. Pero tú tienes que tomar mano de esa capacidad, tú tienes que tomar mano de eso que tú tienes, porque tenemos un armamento. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que tú tienes que atacar, ¿no? Yo en los últimos 5 años he bajado 30 kilos. 30, 3 más un 0, ¿no? 3 veces 10 o 10 veces 3 kilos, ¿no? Entonces, y eso me ha costado. Mi esposo está acá a mi lado, puede dar testimonio de que es verdad lo que hablo, y nos ha costado a los dos. Sí, te ha costado. No, pero ya estamos los dos en eso, ¿no? Y eso no ha sido de una dieta, ha sido una forma de cambiar, la forma de entender lo que es la alimentación. O sea, y eso comenzó por acá, por renovar la forma de pensar con respecto a la vida, ¿no? A la salud, porque a veces hay personas que pueden decir, va a venir verano, quiero ir a la playa, ¿no? Entonces quiero bajar por eso. No, pero en realidad la verdadera motivación que nos empuja a cuidar nuestro cuerpo es nuestra salud. y que la comida es algo necesario, no solamente uno come para el gustito, que es bien rico, pero si solamente comemos fijados en el gustito, nos vamos a matar. Porque vamos a comer todo lo que es rico, pero que mata, ¿no? Harta grasa, harto dulce, y eso produce una vida corta, porque te produce diabetes, hipertensión, te puede morir. Lo que sí tiene que ser harta palabra, harta oración. ¿Y por qué estoy hablando esto de que yo he perdido 30 kilos? Porque
he cambiado mi manera de pensar y de actuar. Ha habido una revelación de Dios y eso ha obtenido un resultado. Yo he destruido una fortaleza de querer comer todo el rato lo rico, pensamientos mentirosos, todo el rato gaseosa, todo el rato mayonesa. ¿Cuántos de ustedes están como yo estaba? Gracias, hermano, digan amén. Y los que no, los que están errando en eso, digan, ay de mí, ¿no? Pero hay que cuidarnos. Ahora, muchas veces tú comes algo y por ese kilo de chancho que te estás comiendo, te estás gastando, por cada sol que gastas en esa chuleta de chancho, te estás gastando 2 soles de medicina. Pero si comes comida sana, si comes comida buena, entonces tú por cada sol que gastas estás invirtiendo en tu vida. Eso es lo que hay que entender. Hay que entender que nosotros podemos vencer nuestras adversidades. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza que estás enfrentando? Una depresión es un mal físico. Tienes que tratarlo con todas tus armas, espiritual, alimenticiamente y con la asesoría de un médico. ¿Cuál es el mal que estás experimentando? Soledad. Entonces necesitas entender que Dios te ama. Hay una salida para cada problema y el orar en lenguas nos ayuda mucho en eso. Entonces vayamos a ir entonces ahora sí, finalmente nos quedamos en el versículo pasado, el 14. Leemos el 14, ¿no? Sí, sí, no. No. Léelo el 14. El 14. El 14, no. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne o se da cuenta de todas las cosas, pero él no es discernido, ni nadie se da cuenta de lo que está haciendo, pero él discierne a los demás. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vayamos ahora sí al bautismo del Espíritu Santo, vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8, donde dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pues Dios nos da un poder, Él nos manda, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, es la habilidad. Recibiréis la habilidad cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, la pastora quería leer Juan 7, 38 y 39. Juan. Juan 7, 38 y 39. Dice así, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Tenemos que entender que todas las cosas importantes de Dios vienen de acuerdo al horario divino. Dios estableció que cada año hubieran 7 conmemoraciones santas. ¿No? Estas conmemoraciones santas ocurren cada año en el pueblo de Dios. ¿No? Son 3 fiestas o conmemoraciones santas en primavera, 3 en otoño y 1 en el medio. La que está en el medio es Pentecostés. Está separada de las 3 primeras por 50 días. Las 3 primeras son Pascua, panes sin levadura y primicias. La cuarta, que está 50 días de separación de la última, que acabamos de decir que es primicias, es Pentecostés. Separada de estas 4 primeras viene una quinta, sexta y séptima. La quinta es la fiesta de las trompetas, la sexta es la fiesta del perdón o el Yom Kippur, finalmente es la fiesta de las cabañas. Entonces, Dios estableció todo eso con miras de que Jesucristo cumpliera lo que estaba escrito en la palabra de Dios. En otras palabras, hizo
Todo eso era un tipo y sombra de lo que Jesucristo iba a traer. Entonces, Jesús es crucificado el día de la Pascua, en un miércoles 14 de Nisan, que viene a ser como 14 de abril, ¿ya? Y resucita al finalizar del Shabbat, a la puesta del sol, antes del primer día de la semana, en que se llama en hebreo Yom Rishon, antes de que sea el amanecer, perdón, el atardecer de la puesta del sol del sábado. Eso sería iniciando el día judío de primero de la semana. Entonces, Jesús resucita un día de primicias. Él es crucificado un día de la Pascua. Resucita en un día de primicias. Está en medio de una fiesta que es 7 días, que es la fiesta de panes sin levadura. ¿No? Todos apuntando a Jesús. Todo apuntando a una obra de lo que Jesucristo iba a hacer. Después de 40 días Jesús aparece, resucita el día, ya acabamos de decir, al final del día Shabbat, y está con ellos 40 días. Pero la fiesta de Pentecostés iba a ser después de 10 días más. Y ahí él ya no se aparece. En ese tiempo, Jesucristo entra a las partes altas del cielo, está con el Padre y prepara todo para la venida de Pentecostés, el Espíritu de Dios sobre todo Israel, sobre toda la tierra. El Espíritu Santo, por primera vez en la historia, iba a estar sobre todo el pueblo de Israel que creyera en él. No todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Todos los que creyeron. Todos los que creyeron Hoy y después igual se bautizaron en agua y después en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, vino sobre el día de Pentecostés, sobre los 120 que estaban en el aposento alto, pero solamente ellos hablaron en lenguas. Y Jesús había dicho, ustedes van a recibir mi poder. ¿Por qué? Porque el poder se recibe por la presencia de Dios viviendo en nosotros. Claro, imagínate, si tú pudieras hacer todo sin Dios, ¿para qué sirve Dios? Tú necesitas el Espíritu de Dios. dice, para ser testigos con poder, ¿no? Amén. No cualquier testigo que habla la palabra, sino con testigo y con las manifestaciones del poder de Dios. Para eso venía también el hablar en otras lenguas. Sí. Y los apóstoles, ¿no? Vamos a ir a Hechos capítulo 2 para ver cómo fue que ellos lo reciben. Hechos capítulo 2. Tú debes orar en lenguas, hermano. Yo orando en lengua fue que recibí una visión de acá de la pastora, que la llamara por teléfono y que la buscara. Fue por orar en lenguas que el Señor me dio esa revelación. Porque uno no sabe a veces qué hacer, ¿no? Con su vida, qué hacer, qué decisiones tomar. Fue una decisión tan importante, ¿no? Yo decía al Señor, por favor, déjame entender con quién me voy a casar, porque si tú no me enseñas, yo me voy a equivocar. Por favor, ayúdame. Y oraba con fervor, ¿no? No estaba jugando, estaba orando en serio. A veces oramos perdiendo el tiempo, no estaba perdiendo el tiempo, yo no me quería divorciar con nadie, no quería casarme por gusto. Y el Señor me dio una visión de la pastora Sophie, y de ahí ya yo empecé a buscarla, ¿no? Entonces, ya ese es otro tema, otro testimonio. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 1, sí, dice así. Versículo La pastora va a leer, del 1 al 4. del 1, ya. Hechos 2, a partir del versículo 1, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén. Ahí nomás. Entonces, acá viene el Espíritu Santo y Pedro habla en el versículo 17 también, dice, en los postreros días, separa Pedro, dice Dios, derramaré. Versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hombres y mujeres, sin importar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿No? Esto está hablando de jóvenes espirituales, de ancianos espirituales. No está hablando de jóvenes en la carne, ancianos en la carne. Porque hay muchos jóvenes que son más maduros que gente que ha tenido 40 años en la Biblia, en la palabra de Dios, porque han aprendido a actuar en la Escritura y a andar en amor.
18. Es cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y después él dice así en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice eso. Todo el bautismo que hay en agua, en hechos, es el bautismo en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y hijas, ¿no? Y para todos los que están lejos. ¿Perú está lejos de Israel? Sí. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. ¿A ti te ha llamado el Señor? Sí. Entonces para ti es la promesa, ¿no? El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuánto? ¿Una semana de preparación? No, ahí mismo se bautizaron. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que, miren, fíjense cómo dice la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor, la comunión unos con otros, ayudarse unos a otros, partimiento del pan, participar de la comida con el necesitado y participar de las oraciones de que otras personas tienen necesidad. O sea, es lo que el apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1. Y en el 43 lo que dice. A ver, persona. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo también trajo señales, maravillas, a través de los que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, como la confirmación de lo que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y cuál es la señal inicial de que una persona es bautizada con el Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Quiere decir que cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, tú oras en otras lenguas, no en español, no en el idioma que nosotros estamos acostumbrados o conocemos, sino en otras lenguas, y tú vas a hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y esas maravillas, esas palabras que vienen del trono de Dios a tu corazón y sale por tu boca, es el poder para cambiar situación y adversidad en la vida de la gente. Porque ese poder, esa sabiduría que está saliendo a través de tu boca y de tu corazón, sin que tú entiendas, gracias a Dios, para que no haga cortocircuito, eso tú lo puedes interpretar y lo interpretarás para que eso te diga qué cosa es lo que está ocurriendo. Entonces la palabra del Señor dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y la fuente de la salvación es Dios, que está aquí, el Espíritu de Jehová. Continuemos entonces, ahora vayamos a Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Yo voy a leer Hechos 8, 4. Predicación del Evangelio en Samaria. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A la gente, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndolo y viendo las señales que hacía. ¿Ven cómo dice? Oyéndolo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, de ahí viene la palabra del simonismo, ya veremos dentro de un momento, que antes ejercía la magia, era un mago, un magui en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Porque la gente es fácil de engañar, hermanos, pero a Dios no se le puede engañar. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Por eso los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas siempre engañan al pueblo, ¿no? 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
Felipe predicaba dos cosas: el evangelio del reino de Dios, no el reino de Jesucristo, el reino de Dios, Jehová, el Padre, y el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros predicamos ahora. Anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no solamente varones, porque no hay varón ni mujer en Dios, no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Dios ama igual a todos. 13. También creyó Simón mismo, este mago que había engañado a todo el pueblo de Samaria, y habiéndose bautizado, o sea, uno que cree y se bautiza, ¿es una persona que ha creído en Dios? Sí. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, se le pegó como si fuera, no sé, y a Felipe lo seguía. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, porque este hombre no había podido hacer nunca una señal ni un milagro. Él no, ni tampoco Felipe podía hacerlo, ¿no? Lo que hacía era el Espíritu de Dios a través de Felipe. Estaba, dice, atónito. Eso significa que no podía ni hablar. 14. Ahora, pastor, usted. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿Habiendo qué? venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, Muy bien. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, ¿qué fue lo que vio Simón? Que cuando imponían las manos Pedro y Juan, ellos empezaban a hablar en otras lenguas. Él vio y oyó lo que estaba pasando. Y dijo, bueno, yo también quiero poner manos y que los otros sean llenos del Espíritu Santo. Ya quería meterse al negocio. También había visto los milagros. Quería negociar. Porque ya estaba diciendo, voy a dar dinero para yo administrar ese poder. Ya se salió de lo natural, perdón, de lo espiritual, se fue a lo natural. Y Pedro le da una buena reprimenda que en este momento no lo vamos a leer. Vamos a continuar ahora en Hechos capítulo 9, versículo Hechos 9, versículo, vamos a leer el versículo 11 en adelante. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué dice el versículo 17 en la última parte? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y después el apóstol Pablo dice, doy gracias que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Entonces el apóstol Pablo habló en lenguas más que todos nosotros, más que todos ellos, ¿no? Pues hay otra ocasión que es famosísima, cuando después de 10 años que Jesús resucita,
o sea, más o menos en el año 45, en el año 35 resucitó, en el año 45, 10 años, es la primera vez que el Evangelio se predica a un gentil. Vayamos a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre poderoso, era un hombre centurión, era un hombre de una posición social muy alta, un hombre con muchos bienes económicos, que hacía grandes limosnas y hacía mucho bien al prójimo, ¿no? Miren lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Eso en el idioma hebreo se llama sedaca, ¿no? Hacer limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Era un hombre que oraba a Dios siempre, no solamente los domingos ni los jueves, ni los martes, sino siempre. 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día es 6 de la mañana, más 9, ¿cuánto es? 15, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándose fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus justicias o tu sedaca, tus limosnas, han subido para memoria delante de Dios. Dios mira lo que haces por los pobres, hermanos. Dios mira tus oraciones. Él tiene cuidado de lo que tú oras. Él no es sordo. Él no está durmiendo. Él no está en vacaciones. Él no está en cuarentena. A él no le da COVID. Él no descansa. Él no gobierna por 5 años y después lo vuelven a elegir. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces le dice que envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, ¿no? ¿Dos criados y un devoto soldado? Es un soldado, pero que servía a Dios, era devoto, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que se te ha aparecido un ángel? Te ha dicho, anda a la casa de fulano y haz esto, y haz lo otro. Te ha dado la dirección y has ido y has hecho. ¿Cuándo ha sido la última vez? Pero yo estoy hace tiempo en el Señor y todavía ni una sola vez me ha pasado. Pero el Señor me ha dicho muchas cosas que han ocurrido y que iban a ocurrir, claro, pero nunca he tenido la visión de un ángel. Pastor, quisiera tener una visión de un ángel. Mire, hermano, esas son las cosas, esas son en las manos de Dios, no en mis manos. Una vez yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría que Él me diera una palabra, el tal predicador, una palabra? Entonces, un día orando, el Señor me dijo a mí, ¿cuántas palabras están escritas en la Biblia? Y me dice que te dé una palabra. Entonces ahí me di cuenta pues que a veces nosotros ponemos más nuestros ojos en el ser humano, en el hombre, pero no en sus palabras. En sus palabras vas a encontrar todo lo que necesitas oír y saber. Entonces, para hacer corto, porque la historia es muy bella, hay que verla con calma, ¿no? Para hacerla corta, ¿no? Vemos que Cornelio empieza a contar de vuelta en el versículo 30 lo que le había pasado. Van esos 3 hombres y piden por Pedro en la casa del curtidor, de Simón el curtidor. Y en el versículo 30, hermanos, en 10 minutos se va a apagar, volvemos a entrar para terminar 10 minutos. Entonces, seguimos, sí. Hay que continuar. Entonces dice, ¿tú quieres leer, pastor, a 30? Sí, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahí comienza a predicar el evangelio. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, Es el que Dios, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. gloria al Señor, amén. Entonces, esto fue un tremendo, tremendo cambio en la cosmovisión, como llamamos esa palabra ahora en los tiempos modernos, cuando se estudia historia, se llama cosmovisión del pueblo judío, porque no se había entendido, no se había comprendido que el evangelio también era para otras naciones. Pensaban que los judíos pensaban que solamente ellos, la Israel según la carne, eran los herederos de Abraham, Isaac y Jacob y los pactos de la promesa. Pero desde ahí para adelante se entendió ya lo había dicho Dios a Abraham, porque le había dicho: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no estaba escondido. El evangelio iba a ser también para los gentiles. Sin embargo, no se había manifestado hasta ese día, 10 años después de la resurrección. Ahora vemos que esa gente no solamente fue bautizada en agua, esas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo y ellos oían a esas personas hablar en otras lenguas. Efectivamente, pastora. ¿No? Entonces, ¿por qué les daba a Dios el hablar en otras lenguas? ¿Por gusto? ¿Por qué nos bautiza con el Espíritu Santo nuestro Padre Dios? Para que simplemente tengamos una experiencia en la vida y después nos olvidemos y lo dejemos a un lado como si no tuviera valor. No. Tiene un valor. Miren lo que un dice lugar. acá en el versículo, pastora, como se está hablando, versículo 44. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, el Espíritu Santo tomó la iniciativa. Él vino antes que lo bautizaran en agua, cuando lo que supuestamente debía hacer era el que creyere y fuere bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, entonces ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero acá no. Acá el Espíritu Santo dijo primero, se impuso Dios, dijo: estos también son mi pueblo. Yo manifiesto mi Espíritu Santo y ahora mándelos a bautizarse en agua. Y en el 46 mira lo que dice. A ver. Porque, ¿cómo sabían que se había derramado el Espíritu Santo? ¿Dónde el Espíritu Santo? Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Los oían. Pues una cosa es el nacer de nuevo, porque ahí tú eres puesto en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y otra cosa es que el Espíritu Santo caiga sobre ti y tú hables en lenguas. Es una experiencia después, que viene después del nuevo nacimiento. Entonces, ahora vemos de que ellos recibieron a Jesús, ¿no? Ellos recibieron la vida eterna
luego se derramó el Espíritu Santo, ¿no? Comenzaron a hablar en lengua y después se bautizaron en las aguas. Así es. Porque a veces uno dice, ¿no? Pero si yo todavía no estoy bautizado en las aguas, entonces yo no puedo hablar en lengua. No, acá estas personas escucharon la palabra predicada por Pedro y luego inmediatamente ellos se bautizaron, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas y fueron bautizados en las aguas. Ahora, para terminar ya casi esta parte, vamos a ir a Hechos 19, porque hay un caso también, hemos visto todos los casos que a la palabra del Señor habla del bautismo del Espíritu Santo y cómo fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua, incluyendo el apóstol Pablo, el día de Pentecostés, el apóstol Pablo, en Samaria, con Cornelio, y ahora la quinta vez es acá en la iglesia de Éfeso. Vamos a leer Hechos 19:1, pastora, para usted tan amable. Hechos 19:1 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, muy bien, pastora. Vamos a ver 2 versículos que por qué es necesario hablar en lengua. Lo primero es 1 Corintios 14, versículo 2, y el 1 Corintios 14, 14. 1 Corintios 14, 2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A ver, pastora, ¿cómo se dice que entiende? Nadie te entiende, ni tú te entiendes, ¿no? Entonces la gente dice: como yo no entiendo, ¿para qué voy a hablar en lenguas? ¿Qué estaré hablando? Dice. 1 Corintios 14, ¿No? 2. Pero dice: nadie te entiende, tú no entiendes. El que está al costado tuyo, el que está al costado tuyo no te va a entender. Entonces, por eso no vas a dejar de hablar, ¿no? ¿El diablo te entiende? No te entiende. ¿Pero qué? ¿Quién te entiende? ¿Quién escucha lo que tú hablas? Aquel que te hizo hablar en lenguas. Por el Espíritu de Dios, tú hablas secretos, misterios divinos. Amén. Que te van a ser revelados y van a traer bendición para tu vida. Amén. Ahora el 14, 14, pastora. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 14. 14, 14, perdón. Dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.